Hola comunidad, esperamos que se encuentren muy bien. Los saluda el Pulpo, Juan Paladines y Esteban Díaz. Y estamos aquí en un nuevo video de nuestra sección. No sé si ya nos pusieron el nombre o no, creo que no, estuvimos leyendo los comentarios, pero vamos a sacar un tema muy interesante para el día de hoy y es algo que sucedió en principios de este año y es GameStop. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave de este video, Esteban? Pues Pala, la pregunta principal y de lo que se trata este video es ¿qué pasó con GameStop? Entonces, para entender qué pasó con GameStop, primero tenemos que saber qué es GameStop, ¿ya? Entonces, GameStop es una tienda de videojuegos en realidad, o sea, no es virtual, no tiene nada que ver con ese tema, sino son videojuegos en físico y pues básicamente es una empresa que viene trabajando desde hace décadas en Estados Unidos, siendo una de las referentes con más producción de los mismos en ese país, ¿vale? ¿Qué pasa? Como la tendencia actual de la tecnología es estar virtualizando todo lo que son videojuegos y todo lo relacionado con ese tema, pues la empresa no tenía previsiones muy favorables para lo que era su futuro y pues su economía como tal. Así es, Pala, pues GameStop es una empresa muy conocida a nivel de Estados Unidos debido a que pues no solamente se dedica a vender videojuegos, sino también pues le da la oportunidad a las personas de poder revenderlos a la empresa como tal para que la empresa los pueda volver a vender, pero en calidad de usados, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a raíz de toda la pandemia, obviamente pues esta tienda se vio muy afectada en sus ventas debido a que pues las personas no podían salir a comprar videojuegos y pues asimismo llevó a que el formato digital se empezara a utilizar de una manera muy grande en comparación pues a la compra que se tenía de los juegos en formato físico que se había manejado muy bien durante los años anteriores. Total. Ahora, si hablamos de GameStop, tenemos que hablar de Reddit. Cuéntanos un poquito más acerca de qué es Reddit. Bueno, Pala, Reddit básicamente son foros y es una aplicación en la que yo puedo meterme a distintas charlas. Básicamente interpretenlo como lo que es ahora un Clubhouse, lo que es un Yahoo Respuestas, ¿sí? En donde se hacen foros de conversación y se lleva respecto a temas específicos. ¿Qué es lo que pasa en Reddit? Empieza un rumor de que hay un término clave y es pumpear. Se empieza a hablar de que GameStop viene con una tendencia bajista, que hay muchos fondos de cobertura dentro vendiendo las acciones en corto, que ya vamos a hablar sobre ese tema en específico, pero muchos grupos de pequeños inversionistas se empiezan a interesar por el término que les dije ahorita y es empezar a pumpear esa acción, es decir, entrar masivamente a la compra de esas acciones que estaban vendiendo los fondos de cobertura. Entonces, para entender esto mejor, tenemos al crack de Esteban, que nos va a contar un poco más acerca de qué es vender una acción en corto. Entonces, principalmente hay que entender que cuando yo adquiero una acción, pues la principal toma de decisión que yo hago es adquirir la acción y el bien con el fin de que esa acción empiece a valorizarse y a crecer para que yo desde el valor en el cual compré empiece a tener una rentabilidad o pues obviamente lo que llamamos como un dividendo, que es la ganancia que me está trayendo la diferencia entre el precio en el que yo adquirí ese activo al que pueda empezar a subir más adelante. ¿Qué sucede? Que también hay una opción que se llama un corto, en la cual yo puedo pedirle prestado a una persona que esté generando pérdidas o una disminución de la ganancia sobre la acción que ya tenga comprada y pedírsela prestada por un periodo de tiempo a cambio de una comisión durante el tiempo que tenga ese préstamo, y lo que hago es entrar en una posición en contra de esa empresa apostando a su caída y finalmente lo que tengo que hacer es volver a comprarla en el precio que esté más abajo. Con eso yo tengo la ganancia de lo que genere entre la diferencia de ese precio en el que cayó hasta donde se encontró y le devuelvo nuevamente la acción a la persona que me la prestó.
Básicamente, como lo dices tú, es generar una comisión desde un precio alto a un precio bajo y poder devolver esa acción. ¿Entendí bien? Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Algo muy importante. ¿Quiénes eran los que estaban vendiendo en corto? Bueno, los que estaban vendiendo en corto era Wall Street prácticamente y los fondos de cobertura, que son los más importantes. ¿Por qué? Porque se estaban dando cuenta que una empresa que no tiene rendimientos debido a que no tiene la transición digital y de llevar sus juegos a una plataforma en donde lo puedan comprar de manera virtual, pues no tiene nada más que un destino que es empezar a caer. Ahora, llegó un personaje particular, Ryan Cohen, había estado en la industria de los alimentos de animales y decidió empezar a impulsar un poco más la idea de que GameStop renovara su forma de trabajar los videojuegos, pero estaba muy lejano la idea de que pudieran pasar completamente su modelo de negocio al tema virtual. Entonces se empezó a especular en ese momento, sobre enero, que GameStop podía llegar a hacer algo que realmente no iba a hacer. Y en ese momento es donde los personajes de Reddit empiezan a adquirir acciones en compra. Ahora, algo importante que hay que entender es, si tú vendes, en algún momento tienes que comprar. Total. Y si tú compras, en algún momento tienes que vender. Entonces, como los personajes de los fondos de cobertura estaban vendiendo, esperando que el precio bajara, en algún punto, como el precio empezó a ir en contra de lo que ellos especulaban, tuvieron que salir de su posición. Es decir, que si estaban vendiendo, tenían que comprar esa posición y en ese punto, pues fue donde el precio realmente despegó. Hay un término particular, ¿cómo es que se llama? El short squeeze. Eso sucede cuando es un cambio de precio masivo de una dirección a otra y se queman absolutamente, o bueno, la gran mayoría de stops los queman para que el precio genere un despegue como un cohete. ¿Vale? Sí, básicamente se le conoce a ese término para hablar ya un poco más en términos de nuestro idioma, se conoce como estrangulamiento de posiciones. ¿Qué busca? Pues con la fuerza de un movimiento empezar a acabar con las posiciones existentes hacia la otra dirección, generando luego la libertad de movimiento sobre ese activo que quieran impulsar. Ahora, algo importante. ¿Quién fue el personaje que tenía más del 10% de acciones de GameStop en su portafolio? Bueno, yo digo que en el mercado de las finanzas y en el mundo de las inversiones nada es coincidencia y nada pasa porque sí, pero ¡oh sorpresa! Resulta que nada más y nada menos el 13% de las acciones totales de esta empresa las poseía un tal señor llamado Michael Burry. Nada más y nada menos que el mismo personaje, el mismo trader, el mismo inversionista que especuló que podía explotar la burbuja inmobiliaria en el año 2008. Entonces, como lo dices, no hay nada que sea coincidencia en los mercados porque este tipo de personaje siempre está detrás de las oportunidades. Entonces, básicamente, ¿qué sucedió? El precio de GameStop bajó a una cifra de $49 por acción, llegando en menos de 2 días a valer $439. $89. $489. Bueno, acá tenemos un soporte y pues ustedes saben que ninguna empresa, por mejor rendimiento que tenga, tiene un crecimiento de... ¿Cuánto sería ese porcentaje, pana? No, ahorita les vamos a poner la gráfica mostrándoles todo el movimiento del porcentaje. Aquí abajito se las vamos a poner para que ustedes puedan ver ese short squeeze, ¿sí lo dije bien? Sí. que generó esta empresa. Entonces, bueno, algo importante. Claro, estamos hablando de las ganancias del lado de los inversionistas pequeños que generaron ese movimiento. Ahora, hablemos un poco de las pérdidas. Y es que hubo grandísimas sumas en contra de esos fondos de cobertura y el más sonado fue Melvin Capital Management.
Ese fondo de cobertura tuvo una pérdida del 53% de su portafolio solo en este movimiento. ¿Por qué? Porque por lo general cuando vendes una acción en corto debes entender que hay que soportar la presión del lado contrario. Entonces lo que hicieron ellos fue soportar a tal punto que ya se dieron cuenta que estaban perdiendo la mitad de su dinero en total, y pues obviamente en ese punto es que decidieron salir. Así es, pues se calcula que aproximadamente fueron 3.000 millones de dólares el déficit que generó este movimiento. Entonces, pues, ¿qué causó? Causó un caos, un revuelo, que de hecho, pues, la acción inmediata y masiva de la mayoría de los fondos de inversión fue parar y por un momento, pues, dejaron de aceptar las posiciones que estaba tomando todas las personas que quisieron reaccionar ante este movimiento. Y pues, como lo dicen las canciones y como lo dice la vida, todo lo que en algún momento sube tiene que bajar. ¿Qué pasó después? De 489 dólares, pues la acción volvió a costar incluso un poco menos de lo que costaba. ¿Por qué? Porque la inflaron tanto que para una misma empresa es insostenible, pues empezar a tener rendimientos y a tener un valor de una acción si tu empresa no está generando ni siquiera la mitad de lo que está costando. Así es. Entonces, mira el impacto tan fuerte que tuvo que hoy la mejor academia de Colombia sigue hablando de eso. Obviamente somos nosotros. Y pues claramente es una información de mucho valor puesta para dummies, literal. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho este video, que estén disfrutándose al máximo esta sección. Estábamos esperando el nombre, todavía nada que nos dan el nombre. Sí. Pero obviamente lo hacemos con toda la intención de que ustedes sigan informados. Recuerden que tenemos una invitación muy especial. ¿Cómo es, David? Así es, pues la invitación prácticamente es a que ustedes puedan conocer un poco más, puedan ver resultados reales, palpables, que digamos que se ha vuelto un tabú, que alguien nos muestre acá pues sus rendimientos, y queremos hacerlo de la mejor manera, y la manera más natural es haciéndolo como. Lo vamos a hacer a través de un Zoom este 30 de septiembre, en donde va a estar nuestro fundador Brandes Salcedo mostrando sus resultados del mes, del semestre, del trimestre y sobre todo contando un poco más acerca de su experiencia en los mercados bursátiles. ¿Por qué hacemos esto y por qué él va a hacer esto? Precisamente por lo que decías, y es que se ha vuelto un tabú mostrar los resultados reales. Y nosotros, para sentarnos aquí, siempre buscamos hablar desde la congruencia y los buenos resultados. Así que, pues nada, los invitamos. Aquí en la descripción les vamos a dejar ese link y allá nos veremos el 30 de septiembre. Un fuerte abrazo para todos.